Feliz tarde, feliz noche. Gracias equipo por la conexión. Encantada de poder estar con ustedes el día de hoy. Me presento rapidito para que las personas que aún no me conocen sepan quién les va a dar la formación de mentalidad que tenemos el día de hoy. Mi nombre es Dilcibe Araujo, soy mamá de un niño de 3 años de edad, soy psicólogo clínico, tengo 8 años trabajando en el área de la salud mental con niños, adolescentes y adultos. Actualmente soy directora de nuestra maravillosa compañía Pharmacy y hago este negocio desde Venezuela. Y hoy en día lo digo con más alegría, con más entusiasmo, con mucho orgullo, porque Venezuela ya está aperturando oficialmente en nuestro negocio y eso me tiene demasiado contenta. Porque solo quienes somos venezolanos sabemos esta energía, esta alegría, es algo totalmente espectacular lo que se está viviendo y sabemos que la vamos a romper. Así que sí, esta servidora hace el negocio desde Venezuela. Como muchas personas, pues también me tocó emigrar en algún momento. Yo inicié este negocio estando en España, específicamente en Alicante, en la zona costa de Alicante, de España, país que me encantó y fue el país que me brindó la oportunidad de poder ingresar dentro de este negocio. Pero, como las cosas de Dios son tan perfectas, regresé a mi país hace un año y medio y en la maleta me traje mi negocio de Pharmacy y hoy en día pues hago el negocio con todo el amor del mundo desde acá, desde Trujillo, Venezuela. Quienes son de Venezuela saben que Trujillo es un pueblito súper chiquitico de 2 calles que de broma hay gente y aún así se hace este negocio con toda la pasión del mundo. Así que quiero decirles que la llamada del día de hoy es una llamada de mentalidad. Ustedes, la gran mayoría me conoce, saben que mis formaciones son 100% de mentalidad. Como buena psicólogo, siempre me encanta poder nutrirles a mi equipo de trabajo esa energía, esa visión, esa mentalidad que hace falta a la hora de construir algo dentro de nuestro negocio. ¿Ok? Recuerden que nosotros estamos aquí por algo que nos motivó, por algo que nos motivó a querer hacer un cambio en nuestra vida. Estoy segurísima que todos los que estamos aquí tenemos algo en común, que es hacer un ingreso extra. Eso lo tengo más que claro y no me lo tienen ni siquiera que confirmar. Pero cada una de las personas que están aquí están por un motivo diferente, por algo que los mueve, por un porqué. Así que eso tiene que prevalecer siempre a la hora de hacer este negocio. Es por eso que nuestra llamada del día de hoy la he titulado Construyendo una identidad como director. Yo sé que la gran mayoría se visualiza con ese rango, que ya la gran mayoría quiere pasar al siguiente nivel, ya no quieres verte en un 3%, ya no quieres verte en un 15, en un 12, sino quieres alcanzar tu título de director, porque no es solamente el título, es lo que trae consigo ese rango. ¿Ok? Y muchas veces nos frustramos en el camino porque lo vemos muy difícil, porque se nos cae la meta, porque estábamos a nada de alcanzarla y volvemos a retroceder. Es parte del proceso. Es por eso que tenemos que entender qué es lo que nos está fallando a la hora de construir esa identidad como director. Porque algo sí les puedo decir, equipo, sacar el rango de director no es algo que sale porque sale, es algo que se trabaja. ¿Ok? Es algo que se tiene que sentir desde el minuto que tú decides ir por esa meta. ¿Ok? Así que voy a compartirles pantalla. Me gustaría en este momento que por aquí tengo a Amanda, mi queridísima Amanda. Amanda, si por fin me puedes confirmar cuando les vaya a compartir la pantalla, te lo agradecería un montón, no, no, amor, que ahorita sí les dejo de ver. Dame un Sí, segundo. amor, tranquila. Ahí te digo. ¿Se ve? Sí, amor, sí se ve. Gracias, mis amores. Perfecto. Entonces, nada, equipo, la mentoría de hoy, repito, es construcción de la identidad de director. Es importante que tomen apuntes, que anoten cualquier cosa que les mueva, algo que les llame la atención, captúrenlo, publiquenlo en los grupos, mándenselo. Vamos a contagiar a las personas de esto tan bonito que es hacer este negocio, que la formación no solamente se quede aquí en estos 40 minutos de trabajo, sino que lo llevemos para la vida, que la gente sepa que estás por una meta grande, porque aquí todos tenemos que visualizarnos como directores y más, no importa el tiempo que tengas, pero desde ya tienes que construir tu identidad
como director, que lo sepa el mundo, que lo sepa el equipo, que lo sepa tu mentora, que lo sepa tu pareja, que lo sepa realmente quien sea, pero tienes que sentir desde ya que eres una directora o un director. ¿Qué es la palabra identidad? Equipo, la palabra identidad es eso que nos caracteriza a cada una de las personas que estamos aquí. ¿Por qué? Yo soy directora desde hace ya casi un año en Pharmacy, pero yo les aseguro que mi rango no lo vivo tal cual como lo puede vivir Gabriel Urquía, que también es director, o como lo puede vivir Jocelyn, que es mentora. Cada quien tiene su singularidad. Es por eso que tenemos que construir nuestro propio director, nuestra propia identidad es lo que nos va a llevar a alcanzar ese rango que tanto anhelamos. Y si estás en la llamada y ya tú eres directora o eres director y eres director oro y estás por un platino o si vas por un esmeralda, de igual manera tienes que construir ese rango, porque el rango no llega porque llega, se trabaja y eso esa es una parte de la construcción de identidad. ¿Ok? Así que eso es muy importante para que entiendan el título de esta mentoría. Importante, gente bonita, presten mucha atención a lo que les estoy dando en pantalla. Muchos socios, ¿ok? Intentan ser directores con mentalidad de empleados. Aquí es donde vamos a aplicar algo que me encanta de mi profesión, que es la psicología del autoconcepto, ¿ok? Yo quisiera que las personas que están en esta llamada hagan un análisis de su autoconcepto, es decir, qué percepción tienen de ustedes mismos. Si realmente te sientes capaz para trabajar un director, tú tienes que realmente creértelo, porque si no tu autoconcepto te está fallando. No hay una coherencia entre lo que piensas, dices y haces. ¿Ok? Es importante que cada uno de nosotros defina su autoconcepto en cualquiera de las áreas de vida que nosotros nos desarrollemos. Pero como en este caso estamos hablando desde el punto de vista del rango de director, porque estamos hablando dentro del negocio, tú tienes que sacar ese autoconcepto de ti que te va a llevar, que te va a definir, que va a desarrollar tu identidad para obtener ese rango que tanto deseas. Es por eso que les coloco en la parte de abajo, ¿ok? No puedes lograr lo que tu mente cree que no puedes sostener. Esto es una realidad. No es suficiente solamente pensarlo, tienes que creerlo, sentirlo. ¿Para qué? Para que así tu mente lo trabaje. Si te ves como alguien que vende polvos, ¿ok? O compactos, venderás polvos. Pero si te ves como una empresaria que soluciona vida, te aseguro que vas a construir un imperio. Es por eso que tienes que definir tu autoconcepto dentro de este negocio de Pharmacy. Porque muchos quieren ir por el director, pero no se sienten como lo que identifica ese rango. Muchos quieren un platino, pero no hacen el esfuerzo por construir ese imperio que desean alcanzar. Muchos quieren ir por un director oro, pero no son conscientes de que tienen que trabajar mano a mano con sus dos líderes más fuertes dentro del equipo para que ese rango se dé. Estoy dándole ejemplos básicos, pero que aplican. Entonces, si tu cerebro no tiene la capacidad de creerse o de sostener lo que quieres alcanzar, ya por allí tu identidad para construir ese director está fallando. Entonces, les dejo como tarea que se autoevalúen ese autoconcepto que les va a permitir a ustedes poder alcanzar la meta que desean visualizar. Importante, el objetivo no es solamente pensar en positivo, sino desarrollar flexibilidad psicológica. ¿Qué quiere decir esto, equipo? A veces nosotros nos enfocamos solamente en pensar positivo y muchas veces eso se convierte en toxicidad. No sé si han escuchado un término que se llama la positividad tóxica. Es eso. Hay personas que son súper positivas, que piensan en grande, que se quieren comer el mundo, pero su realidad es otra. ¿Por qué? Porque si tu cerebro no realmente codifica ese pensar positivo en acciones, tú tienes que desarrollar tu flexibilidad psicológica. Y decide qué es la flexibilidad psicológica.
Ser coherente entre lo que dices, entre lo que piensas y lo que haces. Y dentro de este negocio de farmacia hemos visto muchísimas personas que se visualizan como directores, pero no van en sintonía de la meta. Es decir, psicológicamente no pueden decir que van por ello si no se lo creen. No eres flexible con tu pensamiento, no eres flexible con tus conductas, no eres flexible con tu meta. Y por allí el objetivo no se nos va a dar. Entonces, no basta solamente con que al inicio del mes tú pongas tu meta en los grupos de WhatsApp cuando realmente no estás siendo constante ni estás desarrollando una identidad acorde a la meta que deseas alcanzar. Aquí les voy a compartir algunas herramientas de visualización que en el mundo de la psicología funciona un montón, las he adaptado a nuestro negocio de Pharmacy para que realmente hagan en ustedes como un golpe de mentalidad. Importante resaltar que las herramientas de visualización, antes de conocerlas, tú tienes que sentirte dueña y propia de tu negocio. Por eso es que les coloqué allí la palabra SEO, ¿ok? Tú para desarrollar una herramienta de visualización dentro del negocio tienes que tener sí o sí visión. ¿Cómo te visualizas dentro de este negocio en los próximos meses, en los próximos años, a largo plazo? Tienes que tener autodisciplina, porque si no, estas herramientas de visualización no te van a funcionar. Y me gusta siempre hablar a las personas con la verdad. Si tú no tienes el hábito de ser disciplinado dentro de este negocio, tu identidad para construir esa meta que deseas alcanzar no tiene sentido. ¿Ok? Y por último, pero menos importante, tienes que tener compromiso. Nuestras identidades tienen que ir muy de la mano con el compromiso de lo que deseamos alcanzar. No hay meta alcanzada sin un compromiso trabajado. Grábense eso en la cabeza. Todo lo que nosotros queremos ver desarrollado en nuestra vida tiene que tener un cúmulo de todas estas cosas que ven en pantalla. Si hoy en día analizas tu autoconcepto y ves que fallas en la visión que tienes dentro del negocio, que no tienes disciplina, que te fallas en el compromiso, tu identidad como director sigue en pausa. Primera herramienta de visualización, equipo. Vamos a conocer la visualización del director de película. Le he otorgado ese título, ¿ok? Porque muchas veces hablamos desde lo que idealizamos y vivimos como en automático o vivimos como en una película fantasiosa. Es por eso que acá vamos a hacer una práctica, ¿ok? Aquí todos los que deseen hacerlo, vamos a cerrar los ojos por un minuto. ¿Ok? Si a las personas les da pena hacerlo, pueden apagar la cámara por un segundo, cierran los ojos y hacen el ejercicio. Si no, captura la pantalla y lo haces en el momento que te sientas más cómodo. Bien, pero vamos a cerrar los ojos y vamos a imaginar nuestro negocio de Pharmacy en unos meses o en unos años. Pero lo vamos a imaginar como una producción cinematográfica en curso. ¿Ok? ¿Qué quiere decir esto? Vas a cerrar tus ojitos y vas a imaginar que tu negocio de Pharmacy es una película que está en proceso de cinematografía. Vamos a desarrollar dos roles dentro de esta película. El primer rol, el cambio de rol, es decir, como empleado. ¿Cómo se ven ustedes a sí mismos? ¿Como extras o asistentes esperando que el director les diga qué hacer? Esa es una primera visualización. ¿Cómo te ves dentro de tu negocio de Pharmacy a corto, mediano, largo plazo? Trabajando como extras, como el asistente, esperando que venga tu mentor a decirte qué tienes que hacer para que esa película realmente tenga vida. O tenemos el segundo rol, como director. Vamos a visualizar que ellos están detrás de cámara, los obstáculos, por ejemplo, un no de un cliente, un punto de volumen bajo, no son fracasos, son solo escenas que ellos como directores deciden cómo volver a filmar, perdón. ¿Qué les quiero dar a entender con esta visualización? Tú eres el director de la película de tu negocio de Pharmacy. Tú decides en qué posición cinematográfica rodar esa película. Si ser el espectador que espera que le digan todo, porque puedes visualizar tu negocio de esa manera, o siendo el director
el que visualiza, el que ejecuta, el que enfrenta los obstáculos. Y aún así, esa película no para de filmar. Esa es una visualización clara y precisa de cómo actúa una identidad de alguien que se siente o que ya es director. Nosotros no estamos aquí esperando a que nos hagan las cosas. Nosotros somos dueños de nuestra propia película para hacerla rodar, para que sea un espectáculo a la hora de ejecutarla. ¿Ok? Esta visualización háganla cada vez que se sientan estancados, esperando a que les digan las cosas. No sé qué hacer. Siempre recuerda que tú deberías de tomar la posición de ser el director de tu película, no el espectador, no el que trabaja en los extras o los asistentes, esperando a que les digan lo que tienen que hacer. Si tú vas por la meta de un director, tú tienes que desenvolverte en ser una persona resolutiva y hacer y crear la película de sus vidas. Otra herramienta de visualización espectacular, el autobús de los pasajeros. O vamos a ponerle el metro, por si hay personas que no conocen el término de autobús, que dudo mucho, pero ajá. El autobús de los pasajeros, el taxi de los pasajeros, la camioneta de los pasajeros, el tranvía de los pasajeros, lo que ustedes quieran. Vamos a hacer una segunda práctica, ¿ok? Porque estamos construyendo nuestra identidad como directores. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a visualizar que conduces un carro, un autobús, un metro, un taxi, pero ese vehículo o eso que tú manejas o conduces realmente es tu negocio. ¿Ok? Y vamos a tener una nueva opción. Lean la pantalla conmigo. Los pasajeros. Imaginemos que los pasajeros son tus pensamientos limitantes, por ejemplo, no sé vender, nadie me va a comprar, soy solo un empleado más. Estos pasajeros son ruidosos y amenazantes, los típicos pensamientos autosaboteadores. ¿Cuál debería ser la acción de un director o cuál debería ser la acción de alguien que se apunta a una meta grande? La acción del director debería ser lo que dice en pantalla. El empleado detiene el autobús para intentar que los pasajeros se bajen. ¿Por qué? Porque pierde el tiempo en la parálisis. Esto quiere decir, pierde el tiempo de ser constante y de batallar los obstáculos de la vida. Mientras que el director visualiza que aunque los pasajeros griten, él mantiene las manos y el volante firmes para seguir la ruta hacia su objetivo. ¿Cuál sería el resultado? Visualizan que pueden actuar con el miedo, no sin el miedo. Dense cuenta que son dos posturas muy diferentes. Tú conduces el autobús, que es tu negocio. Tú decides si los pensamientos autosaboteadores se convierten en tus amigos o en tus peores enemigos para alcanzar la meta que deseas alcanzar y definirte como director. ¿Qué tenemos en común los directores? ¿Qué tienen en común los directores oro? ¿Qué tienen en común los directores platino, los esmeralda, los vicepresidentes? Que no le tienen miedo al miedo, sino los enfrentan. Porque cuando tenemos una meta tan grande, el objetivo tiene que seguir siempre en marcha. Lo demás forma parte del proceso, pero no permito que me obstaculice el paso, porque yo soy la que conduce mi propio negocio. Entonces, esto es muy importante que también lo visualicen y lo analicen con visión dentro de sus negocios. Otro punto súper importante, otra herramienta de visualización, y yo sé que esto sí probablemente lo han escuchado. El síndrome del impostor en el multinivel. Madre mía, ¿por qué siempre tenemos a la loca de la casa activa? ¿Qué es la loca de la casa activa? La mente. Porque tu peor enemigo no es la que te quitó el marido. Tu peor enemiga no es la vecina. Tu peor enemigo siempre va a ser tu propia mente. Y cuando hablamos del multinivel,
Nuestro cerebro, cuando comienza a tener éxito, pasa por un estado de pensamientos autosaboteadores. No lo digo yo, lo dice la ciencia, lo dice la psicología. ¿Por qué? Porque la mente desde la infancia está acostumbrada a codificarse de lo negativo más que de lo positivo. Entonces, cuando existen momentos donde somos felices, donde estamos enérgicos, donde estamos tan en nuestra vibra, siempre hay algo que quiere obstaculizar ese sentimiento de dopamina, ¿ok? Es eso, los pensamientos autosaboteadores, el síndrome del impostor. Y vamos a tener siempre pensamientos tipo como los que le dejo en pantalla, por ejemplo, no merecemos lo que estamos alcanzando, o cuando comenzamos a compararnos con una líder que, por ejemplo, tiene 5 años en la industria, cuando tú llevas un año. Nos comparamos con una líder que tiene 3 años en el multinivel y tú tienes 5 meses. Debemos transformar todo aquello que nos obstaculiza la meta, volverlo parte de nuestro proceso como aprendizaje. No hay recetas mágicas para trabajar o para batallar el síndrome del impostor en el multinivel o en cualquier otra área de nuestra vida, sino tu propia mente. Cambiar el no por el sí, el no puedo por el sí puedo, pero no solamente decirlo de la boca para afuera porque no es suficiente, sino con credibilidad, que tu cerebro, aquí les voy a dejar de compartir un momento, dame un segundo, que tu cerebro, ¿ok? Realmente sienta el poder de lo que tú le estás edificando. Porque muchas personas se quedan en el camino de Pharmacy no por el negocio, sino porque fallaron a nivel de mentalidad. ¿Por qué? Porque el síndrome del impostor fue más grande que su propia capacidad para batallarlo. Psicológicamente hablando, el síndrome del impostor no es una enfermedad. El síndrome del impostor no es una condición de vida. El síndrome del impostor es un mal hábito. ¿Por qué es un mal hábito? Porque acostumbramos a la mente a que se apodere de nuestros pensamientos y lo volvemos y creemos que es una realidad, cuando realmente es algo totalmente ajeno a lo que pase. Si tú vas por un director o cualquiera de las metas que quieras definirte dentro de este negocio, amores, a sacudirnos al síndrome del impostor, porque les aseguro que va a ser uno de los primeros limitantes a la hora de enfrentarse con las grandes batallas que tiene hacer este negocio de Pharmacy. Porque recuerden que este proceso no es lineal, el proceso es como un sub y baja. Vamos para arriba, bajamos, subimos, y en esas subidas y en esas bajadas nos vamos a encontrar el síndrome del impostor. ¿Y cuál es la gran diferencia de alguien que lo batallea con alguien que no? La mentalidad. No hay más, no hay más secretos. No es que, por ejemplo, mi mentora Jocelyn, es porque Jocelyn está en España y por eso es que ella es directora oro. ¿Cuántos directores oro no hay aquí en Venezuela, por ejemplo? Es mentalidad. Entonces, volvemos atrás. Desarrollar nuestro autoconcepto. Háganse una tarea a nivel personal, hagan una lista de sus pensamientos más disfuncionales, más autosaboteadores y compárenlos con sus pensamientos más sanos para que ustedes vean cómo va a ser el equilibrio. Y pongan dichos pensamientos en una balanza. Y ustedes se van a dar cuenta que muchas veces no es el negocio de Pharmacy que no funciona. Es tu mente que te quiere llevar a creer que es así, pero no lo es, ¿ok? Déjenme en el chat, bueno, antes que me dejen en el chat, quiero ver si alguien ha escrito, por aquí colocaron lo certifico porque ya me pasó, pero ahora es diferente. Qué bien que Kaireli lo está colocando. A ver, amores, déjenme en el chat un 1, ¿cómo vamos hasta acá? Si vamos bien, si me están entendiendo todo, si me escuchan, déjenme un 1 si les está gustando, ya casi voy a empezar con las preguntas, así que paren esas orejitas, ¿ok? Pero bueno, por aquí me están dejando 1, 1, 1, 1, que bueno, estamos en sintonía entonces. Perfecto. Recuerden que estas formaciones, amores, si somos inteligentes, que sé que lo somos, ¿verdad? Estamos hablando 100% identidad
para desarrollarnos como directores dentro de Pharmacy, pero pueden aplicar lo que están escuchando para la vida, porque recuerden que este negocio es de personas y lo que tú aprendes en una formación lo puedes edificar en algo que te genere hoy en día una incomodidad en cualquier área de tu vida. ¿Ok? Así que vamos a compartir nuevamente la pantalla. Por aquí tengo otra vez a mi Amanda. Amanda, por fin me avisas, amor, si se me ve la pantalla, porque ahorita los vuelvo a dejar de ver. Ok, sí ¿La se ve. ven? Sí, Gracias, mi amor. Gracias. Entonces, equipo, partiendo de lo que les estoy diciendo, ¿verdad? Saquemos como conclusión esto. Es como un resumen de lo que les estoy hablando, de las visualizaciones que estamos teniendo. ¿Ok? Fíjense que tenemos allí resumen de transformación para nuestro equipo. Tenemos 2 puntos, mentalidad de empleado y la mentalidad de directores. ¿Ok? ¿Qué vamos a evitar? La mentalidad de empleado, porque eso no te define en tu identidad para crear un rango alto. Entonces, vamos a evitar, como primera opción que tenemos allí en el cuadrito, evita el malestar y el rechazo y transfórmalo como lo pensamos los directores. En vez de evitar, vamos a aceptar el malestar como parte del crecimiento. Esa es una de las primeras cosas que tenemos que internalizar cuando vamos por una meta grande. No tomemos las cosas a personal. Este negocio no es de personal, no es a manera personal. Estamos hablando de un proyecto, de una oportunidad, de un producto. Entonces, todo rechazo que recibamos, vamos a aceptarlo, no lo vamos a evadir, porque cuando tú intentas evadir algo, la mente lo ve como una señal de amenaza y se capricha con eso. Y es allí cuando crecen y llegan los pensamientos autosaboteadores. Diferente a que tú aceptes ese malestar, esa incomodidad, pero la hagas parte de tu proceso. Otro punto importante que les coloco allí como segunda opción: espera instrucciones del sistema. Un empleado siempre está a la espera de lo que tiene que hacer. La mentalidad de un empleado siempre está como en esa zozobra de qué hacer. Ay, no sé cómo manejar las cosas, no sé, no sé, no sé. O sea, siempre está como un robot. Vamos a trabajar como lo hace un director. Actúa, trabaja basado en tus propios valores. ¿Por qué? Porque no va a haber mejor director, no va a haber una mejor característica cuando tú sacas ese rango que hacerlo desde tus propios valores, desde tus propias creencias, desde lo que te costó trabajar ese rango. Pero no lo hagas en base a lo que te dice tu mentora o a lo que a lo que ves en una formación. No, sigue tu instinto. Esa es la mejor identidad a la hora de calificarnos con un rango. ¿Por qué? Porque así tu equipo te va a definir. Por ejemplo, en mi caso, mi equipo de trabajo directo me ven a mí como su directora, pero también me ven como su psicólogo. ¿Por qué? Porque soy psicólogo, pero yo soy demasiado humana. A mí me encanta saber cómo están, cómo se sienten, les pregunto. A veces me paso como mamá, parezco una mamá, ¿ok? Ya mi equipo me recuerda con esa identidad sobre mí. Pero yo estoy segura que, por ejemplo, el equipo, se me da la cabeza ahorita, de Ale Zárraga, quizás la ve con otra postura porque ella ha desarrollado sus propios valores, porque estoy segura que aquí vamos a recordar, por ejemplo, a Lezárraga y no vamos a recordarla, es que ella es vicepresidente porque ella hace lo mismo que hace Andrea y Aitor. No, porque eso sería un empleado. La recordamos en base a sus principios, en base a lo que la identifica a ella. No trates de ocultar tu personalidad a la hora de ir por un rango. Actúa, repito, en base a lo que eres, porque de lo que eres vas a ver mucho más rápido ese rango que deseas alcanzar. No te pongas filtro, sigue tu instinto y verás cómo esa sí es una verdadera mentalidad de un director. ¿Ok? Un empleado, por ejemplo, se define por sus resultados, por las ventas. Y ella es muy buena porque vende demasiado al mes. Un ejemplo. Un director no se define por los números,
Se define como el contexto de lo que realmente es ser director, es decir, como el dueño de su propio negocio. ¿Por qué del propio negocio? Porque aquí nosotros tenemos que mostrarnos tanto buenos como en ventas, pero también porque inspiramos a las personas. Un director no se define solamente por la venta, se define por la calidad humana de cómo se desarrolla en su equipo de trabajo. Grábense eso. Ay, yo quiero ser directora porque yo quiero ser la que venda más dentro del equipo. Amén, genial. Pero eso no es lo único que tiene que definirte a la hora de ir por una meta grande. Porque si ustedes hacen una lista de los directores que se les venga a la cabeza y sacan algo que les guste de ellos, yo les aseguro que no es por su volumen personal o por la cantidad de volumen grupal que tengan, sino por cómo se han demostrado o se han mostrado, mejor dicho, como líderes, porque son los dueños de su propio negocio, tanto para vender como para inspirar. ¿Ok? Del vendedor al empresario. Esto es muy clave cuando vamos a definirnos como directores oro, como directores platino, etcétera. Tenemos que dejar a un lado la mentalidad de que nosotros aquí no somos vendedores. Nosotros estamos aquí transformando vidas desde una plataforma, desde un proyecto digital. ¿Y por qué les coloco en pantalla lo siguiente? Muchos de nosotros trabajamos 12 horas al día y nuestra cuenta bancaria sigue igual. ¿Saben por qué? Porque estamos intentando construir un edificio de 10 pisos. Este edificio es el director, por ejemplo, imagínenlo, visualícenlo, sobre una base de madera. ¿Por qué? Porque lo hacemos en una base de una identidad de empleado o de víctima. ¿Ustedes creen que para alcanzar un director, nuestra base tiene que ser tan vulnerable con una mentalidad de empleado o una mentalidad de víctima? No, pero así piensa un vendedor. Un vendedor sobrevive bajo la base de lo que su jefe le otorga. El jefe es la base, pero el día que el jefe le dé la gana de sacarte de su línea de trabajo, ese edificio se va a derrumbar. ¿Por qué les pongo el ejemplo del edificio? Porque si tú quieres construir un director, tu base tiene que ser no de madera, tiene que ser una base sólida, con una identidad de mentalidad, de empresario, no de empleado o mucho menos de víctima. Y muchas veces fallamos en la meta de ir por el director, es por esto. ¿Por qué? Porque queremos trabajarlo, pero nuestra base no es coherente para que ese director tenga solidez o para que esa meta más grande se pueda dar. Entonces, tienes que codificar tu mente. Si yo quiero ir por un director, ¿cómo está hoy en día mi base para que ese director salga? ¿Cómo están mis acciones diarias? ¿Cómo están mis prospecciones? ¿Estás actuando como un director o estás actuando como un vendedor esperando a que te digan cómo tiene que ser esa base sólida para que ese edificio de 10 pisos se mantenga? Es por eso que muchas veces nuestra cuenta bancaria sigue igual. Y no porque el negocio de farmacia no funcione, sino porque nosotros mismos no le estamos dando esa solidez, esa estructura a ese rango que queremos alcanzar. ¿Ok? Esta lámina, si es posible, captúrenla, mándenla por sus equipos de trabajo, como ustedes quieran. ¿Ok? Pero es algo que es muy importante de que internalicen. El rango de director, equipo, no se alcanza. El rango se ocupa. No eres director cuando sale el anuncio o el flyer en el equipo, sino cuando tus decisiones diarias tienen ese peso. ¿Qué quiero dar a entender yo con esta lámina? No esperes a que tu mentor haga el rango o el flyer del rango de director oro, del rango por el cual tú te apuntes de director para arriba, por ejemplo. Tú tienes que sentirte como un director desde el minuto que tú
te planteas esa meta. Por eso es que yo les digo allí, el rango de director no se alcanza, porque si no todo el mundo ya tuviese el rango. El rango se ocupa. ¿Qué quiere decir la palabra ocupa? Tienes que trabajarlo con el máximo peso del mundo y que tus decisiones diarias vayan de la mano con esa meta. Si te dijeron que el negocio de farmacia es sencillo, te engañaron. Si te dijeron que hacer un director, que son 5.000 puntos, es sencillo, te engañaron. Si te dijeron que hacer un director oro es lo más fácil del mundo, te engañaron. Todo aquí se trabaja. Y nuestras decisiones, nuestras acciones diarias son las que van a definir ese peso para tú poder alcanzar y poder desarrollar esa identidad de director. De lo contrario, no lo vas a haber alcanzado. Entonces, ¿qué acciones o qué decisiones diarias estás teniendo el día de hoy que estén haciendo que ese director salga? Esa pregunta se las dejo de tarea para quien quiera respondérsela personalmente, ¿ok? El lenguaje crea realidad y estabilidad mental, equipo. Cuando nosotros estamos hablando de una identidad que queremos desarrollar, y en este caso estamos hablando de la construcción de identidad para un director, nuestro lenguaje es tan fuerte como lo que mentalmente pensamos. ¿Por qué? Porque lo que tú dices va a crear acción, va a decretar y sobre todo va a darle estabilidad a eso que tú dices, tu lenguaje. ¿Por qué? Porque el lenguaje es una línea directa de tu comprensión, de lo que piensas. Entonces, la brecha entre el pensamiento y el lenguaje, psicológicamente hablando, es un 100% para lo que hoy queremos ver en resultados. Entonces, ¿qué error tenemos frecuente en función de nuestro lenguaje? Por ejemplo, estoy molestando a la gente para ver si me compran. ¿Ustedes creen que un director dice ese tipo de cosas? No. ¿Cuál sería la identidad de un director? El ejemplo que les estoy dejando allí. Estoy haciendo una intervención de bienestar en la vida de mis clientes, por ejemplo. ¿Cómo estás hoy en día hablando sobre tu propio negocio? ¿Qué estabilidad estás dando desde lo que sale de tu boca? ¿Desde el error o desde la identidad de un director? Dilcy, ve, pero es que yo apenas entré a farmacia hace un mes. Tú ya tienes que tener una identidad futura como director, porque no viniste solamente a vender polvos o compactos. Tú viniste a crear un imperio con tu negocio. Es indiferente el tiempo que tengas acá o que me estés escuchando hoy en día. Tú tienes que tener la identidad de director desde el minuto uno que entras y tienes una llamada uno a una con tu mentor, con tu mentora. Queremos un equipo de creación, literalmente queremos una máquina de directores, porque aquí todos somos, o sea, somos merecedores de tener un negocio sólido, estable, que nos pueda permitir una libertad financiera. Pero para eso tenemos que evaluar lo que sale de nuestra mente y cómo lo soltamos a través de la palabra. Entonces, no nos quedemos en el error. Vamos a cambiar a la identidad de un director. Un director no se deprime por un no. Esto es algo muy clave cuando vamos en esa construcción. Clínicamente, el director entiende que el no, entre comillas, es una respuesta al estímulo, es decir, a la propuesta que tú le estás dando a la persona, ya sea el proyecto, ya sea el producto, pero no es un ataque a tu ego. Los directores que se quieran construir en esa identidad tienen que dejar los egos atrás. Esto es un negocio donde el ego no suma. Si hoy en día tú tienes debilidades con el ego, todo te lo tomas a nivel personal, crees que es contra ti, te aseguro que no vas a ir encaminado a una meta grande. Tienes que trabajar eso a nivel personal. Pero cada no, vuélvelo
como lo haría la identidad de un director, una nueva oportunidad, no es algo personal. Entonces, los egos en este negocio, equipo, para quien quiera realmente desarrollar una identidad de director, el ataque de los egos, tenemos que trabajarlo sí o sí. Y eso al final les va a servir para la vida, ¿ok? Un director, vean esta lámina, un director no ve si le queda tiempo para Pharmacy. Un director gestiona sus activos. Es decir, si tu agenda hoy en día está vacía, tu identidad como director está en coma. Es un facto que le estoy lanzando aquí. ¿Ok? Es una realidad que duele. ¿Cómo está, cómo están tus activos hoy en día dentro del negocio de farmacia? ¿Cómo está tu calendario esta semana? ¿Tienes llamadas de presentación pautadas? ¿Tienes ya un evento próximo a hacer? ¿Tienes llamadas con tu equipo? ¿Tienes por cerrar una venta o una posible socia? Estoy lanzando aquí ejemplos básicos del negocio y que aplican, pero sabemos que las acciones diarias son más. Entonces, si tu agenda está vacía, no tienes nada que hacer o estás pensando en qué momento ver que te quede el tiempo para Pharmacy, tu director está en coma. ¿Qué quiere decir esto? Que no está en pro de lo que quieres alcanzar como una identidad. No vas para el baile, dirían mis profesores cuando estaba en bachillerato. No vas para el baile, ¿por qué? Porque estás en coma. No hay avance. Una persona que quiere desarrollar la identidad como director tiene que ser una persona que se mueva, que salga de la zona de confort, que lo veamos en las llamadas, que el equipo vea un mensaje de esa persona y lo reconozca como líder. Allí sí estamos hablando de una identidad que se está encaminando como un director. De lo contrario, estamos en coma. ¿Ok? Deme un segundo aquí. Y por último, pero no menos importante, equipo, y esto me encanta porque esto entrelaza las cosas que hoy en día amo tanto, es lo siguiente. El director en Pharmacy es un 20% en estrategia. Imagínense ustedes lo mínimo. ¿Por qué? Porque el 80% restante es psicología. Y no se los digo porque soy psicólogo, porque estoy segura que muchísimos líderes que ustedes escuchan a diario nos recuerdan que este negocio es 100% mentalidad. Entonces, de nada sirve que tú el 20% de estrategia, ejemplo, formaciones, te capacites, estés de la mano con tu mentor, estés haciendo las acciones diarias, pero si en el 80% restante la mentalidad falla en todo lo que hemos conversado, ese director está en coma. Si sanas tu relación con el merecimiento y la autoridad, el volumen de puntos, les aseguro que ese director llegará por añadidura, no por esfuerzo obligado, por llamarlo de cierta forma, porque muchas veces dejamos de disfrutar el camino del rango del director, es por esto, porque no lo hacemos desde nuestra esencia, desde nuestro sentir. Entonces, si la psicología lo dice, es porque sabemos que nuestra mente es la que nos va a llevar a lo más grande dentro de este negocio. No va a ser suficiente que seas un crack en venta, no va a ser suficiente que seas un crack patrocinando o que tengas un equipo de 1000 personas, pero si tú esa estrategia que ya tienes no eres constante con tu mentalidad, esa identidad que deseas alcanzar, déjenme compartirlo aquí que aquí se terminan las láminas. Ay, se me salió. Esa identidad que ustedes desean alcanzar para su negocio de Pharmacy, no lo van a haber desarrollado. Entonces, es importante, equipo, que nosotros realmente en esa construcción de identidad, como directores oro, como directores platino, como esmeraldas, vicepresidente, lo que ustedes quieran, realmente tenga coherencia entre lo que piensan, dicen y hacen. Es una realidad, ¿ok?
porque si no, de lo contrario, como la lámina pasada, ese director está en coma. Y quise poner esa palabra porque esa palabra es fea, a mí no me gusta, pero genera impacto. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de una persona que está en coma, ¿qué pasa con una persona que está en coma? Es una persona que está en vida vegetal, ¿verdad? Que no sabe lo que pasa. Sabe que está viva, pero no sabe lo que está a su alrededor. ¿Tú quieres que tu rango salga en coma o porque lo estás trabajando diariamente? Porque todos los días haces 1% para que se construya esa identidad como director. Pregúntatelo. Y lo más importante, saca el análisis de esa respuesta. ¿Ok? Voy a dejarles de compartir aquí, ya va la llamada. Ya va, ya va. Listo. ¿Ok? Ya va.